En este quinto episodio de One Chance Corp tenemos un invitado súper especial, exfutbolista profesional costarricense. Con ustedes, el tico Mariano Jiménez. ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con un balón de fútbol? Cuéntame. No, yo vacilo con mi mamá porque dice que yo daba muchas patadas cuando estaba en la panza de ella. Pero Sí, bueno, yo tengo fotos con 3 años siendo un bebé con un balón ya. Entonces, de muy niño, yo tuve una ventaja, que en mi casa hay mucho, yo crecí en Costa Rica, en una ciudad, en una parte que la ciudad que es como campo, pero ciudad, o sea, la ciudad está a 20 minutos, pero hay mucho sí. espacio, mucho campo. Entonces yo crecí corriendo, subiéndome a los árboles, y siempre eso me dio como una forma atlética, ¿verdad? De como correr y siempre yo me visualizaba que era en el estadio, entonces corriendo, jugando fútbol todo el día, era lo que hacía. Entonces ahí fue poco a poco que me iba practicando, como correr, como el contacto con el balón. Entonces eso me ayudó mucho a siempre tener, bueno, mis características del fútbol son como que soy un poco rápido, como correr y atlético y esas cosas. Entonces creo que esas bases de niño me ayudaron. Entonces, Buenísimo. sí. Entonces, nada, cuando mi papá vio que yo empecé siendo portero, supuestamente, Pero y sí, entonces jugaba que mi papá me hacía remates y mi papá fue notando que, no, este man tiene ahí tiene capacidades. sí, tiene se lanza y tiene sus reflejos y es fuerte, y entonces me dio talento y me metió a una escuela de fútbol con un exjugador que tenía una escuela, se llama Herman Charrier, que él era exjugador y jugó el Mundial de Italia 90. El Mundial de Italia 90 fue muy bueno para Costa Rica, fue el primer mundial y clasificamos a segunda ronda, fue histórico. Y ese señor vivía en el pueblo que yo crecí. Entonces tenía una escuela de fútbol y me ingresó a la escuela de él y vio que yo tenía talento. Incluso ya como a los 6 meses de yo estar en la escuela de él, me dijo, como le dijo mi papá, lléveselo aquí. Aquí ya él se le está quedando como cortito. Necesito una escuela más profesional, que juegue en torneos nacionales, todo, porque él tiene talento. Y ahí me llevaron a una escuela de fútbol que se llama Municipal Tibás, que ahí han crecido muy buenos jugadores de Costa Rica. Es como una escuela pequeña, pero han salido buenos jugadores. Y ahí jugué allá torneos nacionales, íbamos a todas partes del país a jugar. Y de ahí hice un buen torneo, me subieron a jugar con los más grandes, digamos, de la categoría más grande que yo y seguí destacando. Y ahí fue donde llegó el Saprissa, que es la institución más grande de Costa Rica. Yo tenía por ahí unos 12 años, tal vez menos 10 años, llegó y se interesó en mí. A mí y a 3 compañeros de esa escuela de fútbol motivas nos llevaron a Saprissa, que es la institución más grande. Y bueno, eh, ahí me educaron, ahí crecí, fue mi escuela literalmente en todo sentido. Me enseñó más que el fútbol la vida, ¿me entendés? Porque es una institución, cuando tú llegas ahí ya empiezas a sentir la presión desde niño, o sea, te entendés que el fútbol es presión, que el fútbol no es un juego, que es un trabajo, entonces te empiezan a educar de esa forma, a siempre ganar. Es una institución muy ganadora. De ahí han salido los mejores jugadores del país, Keylor Nava, Joel Campbell, todos han salido de esa escuela. Entonces, desde que tú llegas, te enseñan a ganar. No se permite perder ni empatar siquiera. O sea, tenés que ganar porque eres a prisa, tenés que ir a donde sea. Y entonces ahí empecé, aparte como jugador te educan, ¿verdad? A cómo ser un jugador, la disciplina. Incluso me acuerdo que no te dejaban ni tener el pelo largo, era como muy correcto todo. O sea, tú tenías que ser Mucha, que un jugador de esa prisa tiene que ser distinto. Eso te enseñan. Y ya vos notas cuando tú empiezas a viajar con el equipo a diferentes lugares, que la gente se te queda viendo diferente, que cuando llegas con ese uniforme morado, las jugadores llevas ganando como 1-0. Con solo tú llegar y bajarte del bus con el uniforme morado ya tú ibas ganando, porque el equipo rival se te quedaba viendo diferente, sí se notaba como el respeto, el miedo. Entonces ahí fue donde yo crecí jugando. eh, donde me enseñaba a ganar, fuimos campeones nacionales muchas veces, empecé a jugar clásicos, que era contra la Liga, que es el principal rival, entonces ya yo con 15 y 16 años estaba jugando ese tipo de partidos de mucha presión, donde le agarras ese odio al rival y esas ganas de ganar, ¿verdad? Y no se me va a olvidar una experiencia corta de lo exigentes que eran, que me acuerdo que una de las peores regañadas que a mí me han pegado en el fútbol, tú sabes que el fútbol es muy fuerte, a veces te regañan fuerte y no es como la escuela del colegio que te educan como con respeto, ¿no? En el fútbol se utiliza malas palabras, en el fútbol te hablan fuerte muchas veces los entrenadores. Y una de las más fuertes regañadas de disciplina que me pegaron fue una vez, estábamos jugando en casa, en el estadio de Saprissa, íbamos perdiendo todo el partido 1-0, y me acuerdo que era un equipo de media tabla para abajo. Y al último minuto, brother, al minuto 90, 91, en reposición, metí el gol. Yo metí el gol del empate. Y, bro, yo salí celebrando, wow, no sé qué, como, me volví loco. Entré al camerino, bro, y el entrenador me pegó una clase de regañada, porque para mí fue como un logro, meter un gol al minuto 90 y empatar. Para ellos era una falta de respeto que nosotros en casa, empatándole a un equipo en media tabla para al último minuto que yo celebrara de esa forma, fue como una mediocridad, de una forma lo vieron muy mal y me pegaron una regañada muy fuerte, de las peores que me han pegado en el fútbol, y aprendí que yo estaba en una institución diferente, que era ganar o ganar. Entonces así me crié en el fútbol. Y eso me ayudó mucho en la vida también, a siempre querer como ganar. una mentalidad de que no se puede perder. No se puede perder. No se Siempre, puede. siempre hay que destacar
siempre hay que dominar el partido, no sé, y más en casa, ¿no? Claro, 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 claro. Y eso fue una de las cosas que me ayudó también en la vida. O sea, los entrenadores siempre nos decían, como, bro, si usted juega un partido de bolincha, de futbolín, de lo que usted quiera, tiene que ganar. En la vida usted tiene que ganar siempre. Lo que usted sea que esté jugando, tiene que acostumbrarse a ganar, tiene que tener la mentalidad de ganar. O- Eso me No, ayudó muchísimo. no solamente con un juego o con una competencia, sino con cualquier cosa que estés haciendo, así sea que estés cocinando, estés haciendo un Correcto, trabajo, estés estudiando. No es, correcto, yo ahora lo pienso, no es tanto como que tengo que ser el mejor, porque es que no depende de mí, sino que yo dé lo mejor que tengo, ¿sí me entiendes? correcto, Que yo dé lo correcto. mejor, que saque lo Es mejor de mí. correcto, eso es muy importante. Tú sabes que todo es psicología, la mente, el cuerpo se educa y si tú te acostumbras a ganar, vas a hacer un estilo de vida, una rutina. Entonces no vas a admitir una derrota nunca. Entonces eso te da un impulso muchísimo, muy, muy grande para enfrentar la vida de esa forma, ¿verdad? Los pequeños hábitos que al final se van convirtiendo en tu En- destino, en tu vida. correcto, así Ya. mismo. Listo, ahora devolviéndonos un poquito a tus inicios, Ujú. ¿cómo se llamaba o me imagino que tenía el nombre del jugador, así se llamaba el primer club, en el primer club en el que estuviste, del jugador que estuvo en el mundo, me imagino que el club se llamaba como Sí, el jugador. sí, correcto. Era escuela de fútbol de Germán Chavarría. Mm. Él era un central muy bueno, que te digo, jugó el Mundial de Italia 90 con la selección. Y muy bueno, muy bueno. Ahí estuviste desde los 3 años hasta los cuantos más o menos. Por ahí los 8 9 más o menos. Estuviste unos 5 o 6 años Sí, correcto. ahí en la academia. Ujú. Y la ciudad cómo se llamaba? Santo Domingo de Heredia, de Costa Rica. Ajá. Santo Domingo de Heredia. Ujú, Entonces, apenas él te dice, no, Mariano tiene que irse de aquí porque tiene muchas capacidades y aquí nos quedamos cortos. ujú. Me imagino que entonces a los 9 años sales de tu casa por primera vez, o cómo es. A la institución que fui, el siguiente que te digo, como municipal de Ibagué, está igual cerca de mi casa, era Ah, como estaba cerca, cerca. cerca, cerca. Entonces, yo soy de la capital, de San José, cerca, te digo, es una zona muy cercana, una zona metropolitana que son una hora, lo máximo de distancia entre todo, y hay muchas ciudades ahí. Entonces, fue la institución que estaba cerca de mi casa, y bueno, mi papá me llevaba, mi papá siempre ha sido el apoyo en todo, él ha ido a todos los partidos fuera de la zona, o sea, se ve que es un viaje de 5 o 6 horas para ir a jugar el iba. Siempre, Entonces, siempre te apoyó desde el muchísimo. primer día. Sí, entonces seguía estando en mi ciudad, pero en una institución más seria, perdón. ¿Y, y cómo hacías para, digamos, el viaje duraba, me imagino que 1 hora? ¿Cómo hacías para el tema del estudio, del colegio, de los entrenamientos, los partidos, y combinar pues todo esto? ¿Cómo era más o menos tu rutina? Era duro, pero bueno, eso fue también en parte de mi mamá, que era, o sea, era inadmisible, tenía que llevar las dos. Me acuerdo que tal vez, me fue una experiencia también que tal vez no me iba también en una materia o algo, y me castigaban con que no iba a entrenar los sábados. O Ajá. el día del partido. Ajá, entonces era como muy, muy duro para mí, ¿verdad? Pero el entrenador fue, una vez que me dio mal en algo y me hacían llamar al entrenador para decir que no iba, entonces yo le inventaba algo como, profe, es que este fin de semana no puedo porque vamos a salir o algo. Y entonces en una que me fue mal, no me iban a llevar al partido y me castigaron con llamar al entrenador y decir que no iba a ir. Y el entrenador llamó de vuelta a mi papá y le dijo, vea, usted lejos de estar haciéndole un bien a su hijo, lo está haciendo un mal. Porque aunque le vaya mal, él tiene talento para el fútbol, no le quite, con castigo de otra forma, pero no le quite ir al partido porque le estás haciendo un mal. Entonces, de pronto yo me di cuenta de que aunque me fuera mal, seguían llevándome al fútbol, seguían llevándome al fútbol, por alguna razón. Entonces, pero mi mamá siempre me obligó a llevar los dos de la mano, siempre, siempre, siempre. Y nunca me quedé en ninguna materia, fui a la universidad y todo, y siempre llevé las dos de la mano. Las dos de la mano. Oh, Sí, buenísimo. sí. Después de ahí de Municipal, que es donde pasas al club más importante de A esa prisa, sí. Saprissa. Sí, Ahí, disculpa, ahí cuando empezaste, normalmente uno siempre llega a un equipo y siempre están los jugadores de primera, los que están de nombre. ¿Qué año era ese y quiénes eran los que estaban en ese momento? bueno, yo llego yo soy año 93, entonces llego ahí donde mi categoría y, y había jugadores muy buenos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi categoría hay jugadores eh, que han destacado, como por ejemplo, te voy a decir nombres, ellos han jugado en ligas nacionales de Costa Rica, pero bueno, son David Ramírez, Ilan Flores, de mi generación no llegaron muchos, pero había mucho talento. Pero luego yo destaqué el primer año y me subieron a la categoría 92, como los mayores que yo. Y ahí sí jugué con los mejores jugadores del país, ¿verdad? 2 años estuve en esa categoría y compartí con jugadores como Joel Campbell, David Vega, Yeltsin Tejeda, Juan Bustos Golovio, Jonathan Moya, y muchos otros que se fueron quedando en el camino, pero la mayoría de esos jugadores llegaron a Europa, llegaron a MLS. Bueno, Joel, que es uno de los mayores que llegó al Arsenal, ¿verdad? Que hizo una carrera muy grande en Europa, en España, en Inglaterra, en el Olympiacos, ahora incluso estuvo jugando en Brasil el año pasado. Entonces,
aprendí mucho de esos jugadores, de la mentalidad, ¿verdad? De ellos. O sea, en talento son muy buenos, pero lo que tenían diferente era la mentalidad, bro. Desde los 15 años ya se la creían. De hecho, Joel siempre nos llegaba y nos decía, con 15 años, imagínate un niño de 15 años llegar a decirte, como, créanse, crean confianza en sus capacidades, usted puede. O sea, ellos ya estaban adelantados en ese sentido, ¿verdad? Y por eso, ¿Y ujú. qué crees que, haya tenido que vivir Joel para que a sus 15 años piense así? ¿Qué crees que le haya pasado? A mí, en mi opinión, yo creo que ya él nació con eso. Él nació con ese talento, ¿verdad? O sea, porque él tenía un entendimiento diferente, me parece, ¿verdad? Entonces, se la creía, se la creía. O sea, por naturaleza él se la creía. Y eso cambia todo. Y nos influenciaba a nosotros a creérnosla, ¿me ¿entendés? A que sean mejores. Sí. Entonces yo creo que siempre hay jugadores que son tocados por la varita, me parece. Yo creo en eso. Entonces tú tienes que ser lo suficiente, no importa la edad que tengas, tienes que ser inteligente para seguir esos ejemplos, ¿me entiendes? Y seguir esas. Por ejemplo, yo siempre pienso, yo soy muy fan de Cristiano, de la mentalidad que él tiene. O sea, yo digo que los niños tienen que ver no cómo él se viste, no los tacos que usa, no los guayos que usa, ni cómo se comporta, ni nada. Tienen que ver la mentalidad y copiar eso. Eso es lo que uno tiene que copiar realmente de las personas, ser inteligente en ese sentido, notar que tienen diferente, cómo piensan y agarrar esos ejemplos y te pueden ayudar muchísimo. Ujú. Cuando estabas en ese equipo, ¿qué jugadores estaban en ese momento en primera y qué jugadores están en selección nacional? Bueno, eso fue también una de las cosas importantes, porque bueno, yo luego ya me metí en el grupo y todo, y fui recoger pelotas, ¿verdad? Del equipo, me llevaban a los partidos de primera edición, o sea, pero yo ya estaba en el campo, yo iba a jugar como Walter Centeno, que es uno de los grandes jugadores de Costa Rica, Alonso Solís, eh, muchos mundialistas, esos jugadores eran la base de la selección de Corea-Japón en el 2002 y de Alemania en el 2006. Entonces ya ver cómo ellos salían al campo, la emoción de la gente, bro, o sea, cómo se veía un partido desde tan niño, fueron cosas muy fuertes para mí, ¿verdad? Entonces, había jugadores de mucha calidad, pero tal vez no eran, en ese momento salir del país, en el 2002, 2006, para un país tan pequeño como Costa Rica era difícil, pero era, ya, por ejemplo, Walter Centeno, que era el 10 del equipo, ya había jugado Champions League, bro, cuando era impensable para un jugador de Costa Rica jugar Champions League, y él había ya jugado Champions League, había anotado un gol al Real Madrid, y ya había regresado al Saprissa ya como con sus 30 años, y bro, era un jugador tremendo, o sea, verlo en campo, ver la locura de la gente por él, la técnica que tenía, cómo se la creía, la personalidad era algo muy fuerte para uno, ¿verdad? Entonces, y yo crecí con eso y fue muy enriquecedor para mí, la verdad. ¿Con, con cuántos años te tocó esa experiencia? ¿Cuántos años Eso tenías de en el momento? 15, 16, 17 años, 14, ya yo estaba ahí metido en esas instituciones. Ajá. Sí. ¿Y con cuántos años hiciste tu debut con el equipo? Bueno, luego sí, tú sabes que en Saprissa, como te digo, todos son jugadores son buenos, todos tienen talento. Entonces también en el primer equipo, ahí no solo depende que tú seas bueno, también hay por ejemplo, yo visualizo un puesto como el portero, es dificilísimo, bro, porque el portero que Uno. estaba en ese momento era muy bueno y muy respetado. Entonces, por ahí tú podías ser el que venía atrás, pero tenías que, por respeto, esperar que ese portero se retirara. Hay un portero de 38 que todavía juega, entonces imagínate ese puesto. Pero también como uno, como delantero, pues tiene que estar el delantero ídolo, tal vez. Entonces, tal vez ya no rinda tanto en cancha ni juegue, pero a pura experiencia hace goles, entonces lo siguen manteniendo. Entonces, no depende de ti también ni de tu talento, sino que también hay algo de respeto que histórico del club que tal vez te impide un poco dar ese salto en instituciones tan grandes como esa. Entonces, de ahí yo pasé a otra institución que se llamaba Brujas, que era una institución más pequeña, pero tenía recursos. Entonces, ahí tuve la primera experiencia internacional, que vinimos a jugar un torneo acá a Estados Unidos, en Texas, Copa Dallas se llamaba. Eh, o sea, no era una institución tan grande, pero en recursos estábamos bien. Ahí jugué como un año, pero luego el equipo tenía tantos recursos y nos dimos cuenta por qué tenía esos recursos, que era porque el, el, el dueño del equipo pues tenía sus negocios extraños, entonces lo cogieron y quebró el equipo y pasé a una de las instituciones también, la segunda más grande, que se llama Heredia, que es muy buena y también es como está entre los top 3 del equipo de primera división y eso. Entonces ahí fue donde hice el debut en, en, en primera, en un equipo en Limón, y eso tenía 18 años por ahí más o menos, ajá, cuando llegué a hacer el debut. Tuviste la oportunidad de debutar a los 18 años. Ujú. Yo diría que una hazaña, ¿no? Una bendición. Sí. De millones, Ujú. llegar a un país tan pequeño que estamos hablando de qué año fue eso, más o menos, 2005, 2006, ¿o qué año estaríamos hablando ahí? No, eso fue en el 2010, 2012 por ahí, sí. 2012. Ujú, Con más o 18 menos. años hiciste tu debut. ¿Y cómo fue tu debut? ¿Qué me Bro, puedes decir? Contame el día anterior o la semana anterior al debut, o cómo te diste cuenta, contame todos los detalles. fue un día fue todo muy rápido, o sea,
llegó un entrenador al equipo o sea, como que cambiaron, el equipo de primera división no venía muy bien y trajeron otro entrenador, pero era un poco loco, el man como que le gustaba un niño y lo ponía y al fin de semana lo ponía a debutar, y así me pasó a mí, o sea, fue como que él fue, vio un entrenamiento de alto rendimiento y dijo, quiero se llevó como cuatro, y cuando me di cuenta estaba en el viaje para el equipo, fue un partido de visita, cuando me di cuenta estaba en la lista y me llevó, y cuando me di cuenta, me dijo, ya en el partido me mandó a calentar. Y cuando, o sea, fue muy rápido. Y cuando me di cuenta, me dijo, hey, vas a entrar por este, y necesito que hagas esto y esto. Y, wow, ya entonces, ya, bro, en esos momentos tú estás con un hambre que los nervios y todo, te sienten los nervios, pero tú lo que quieres es Claro, entrar a la cancha, ¿me entiendes? Y claro. bueno, creo que no lo hice mal, casi debuto con gol, o sea, me dolió mucho porque me hicieron la jugada. Yo siempre hago una que es la mía, que es buscar el espacio, atacar el espacio. Yo como soy extremo, siempre hago, y soy rápido, siempre busco atacar el espacio. Y me dieron una, la mía, la que he hecho 1000 goles, bro, me la dieron. Y donde voy, bro, ya me queda el portero, simplemente me sale el portero. Y yo te lo juro que hago todo el gesto técnico de meter el gol. Te lo juro, lo que he hecho, lo que hice siempre, es el gol que más he hecho. Lo que hiciste 1000 veces en las Sí, otras categorías. correcto, y donde voy a tirar, la cancha no estaba muy buena. Me pica mal y no le doy con el borde interno completo, sino como que se me sube un poquito y le doy con el tobillo. Pero se va perfecto, pega en el poste y sale. Entonces sí, es como No, que, o sea, es como que, weón, te lo juro, si yo hubiera cambiado, hecho ese gol, hubiese cambiado mucho, porque hubiera debutado con gol, me hubieran, a veces hubiese jugado más partidos. sería, Sí, sería el debut soñado, ¿no? sí, Tocar con gol. entonces son cuestiones de la vida que pasan, pero fue bonito, la verdad fue bonita experiencia. Ahí estuviste cuántas temporadas. ¿O qué Por pasó ahí después de ahí? 2 años por ahí, te digo, me subían, me bajaban a mi categoría, me llevaban a partidos, me llevaban a banca, no jugaba. Eh, Y entonces, sí, después ¿para dónde pasaste? ¿O qué pasó con? luego de ahí me salió la oportunidad de irme a un equipo de segunda división, se llamaba Barrio México, pero igual era muy profesional, era como el más top, ¿verdad? De la segunda, y me ofrecían un buen salario, entonces acepté porque necesitaba más minutos, ¿ves? Claro, Entonces, acepté la propuesta. Bro, y llegamos y sin querer creamos un equipo tremendo ese año y teníamos un entrenador que era top, o sea, era un entrenador top, de los mejores entrenadores de Costa Rica. Tuvimos la suerte de que llegó en ese momento él al equipo. Es un entrenador con clase A, ¿verdad? Que él estudia en Alemania, en Holanda, ¿verdad? O sea, tiene toda esa influencia. Y, bro, ahí aprendí muchísimo más lo que es el fútbol. O sea, él nos enseñó muchísimo a ser profesionales. Entonces él era un entrenador tremendo que, por ejemplo, tenías que llegar media hora antes de iniciar el entrenamiento. Si no llegabas a ese horario, no entrenabas. Y no entrenar significaba no jugabas el fin de semana, ¿verdad? O sea, no era solo no entrenabas. Nos pesaba todas las mañanas. Si tú tenías una libra más de tu peso ideal, no entrenabas. Y no entrenar no significaba no jugar. Todo era muy estructurado, él era muy organizado, muy profesional. muy profesional. Entonces eso nos ayudó completamente. O sea, ese año fuimos campeones nacionales de una, venciendo a todos los equipos, ¿verdad? Sólidos. Fue un torneo muy, muy enriquecedor para mí porque también jugué casi todos los partidos, muchos minutos, eh, y me fue muy bien. La verdad me acuerdo que metí goles en semifinales. Eh, Allá empecé a jugar a estadios llenos, a ambientes pesados. Era casi un equipo, o sea, era un equipo de primera división, bro, de verdad. Y llegamos a ser campeones nacionales. eh, y fue un año muy, muy enriquecedor para mí. Aprendí muchísimo en ese equipo, de verdad. Buenísimo. Después de eso, ahí me imagino que tienes unos, ¿qué? 20, 22 años ya. Correcto, ahí ya tenía 22 años más o menos, ¿me entiendes? Que ahí qué pasa. Jugué en ese equipo, bueno, peleamos por el ascenso. Ese año que quedamos campeones, aquí se juega, en Costa Rica se juega torneo de apertura y clausura. Sí, Entonces quedamos en la apertura campeones. El sí. clausura, que era el que nos daba el ascenso, perdimos muchos jugadores por lesiones, no nos fue tan bien y al final perdimos la final, no pudimos ascender. El proyecto continuó, pero ya el entrenador se lo llevaron, claro, como era tan bueno, se lo llevaron a un equipo de Para primera. otro equipo. Entonces trajeron entrenadores que no trabajaban en la misma línea y sin embargo siempre estuvimos peleando ahí para ascender, ascender, ascender. Y estuvimos en los primeros lugares, pero no lo lográbamos, ¿verdad? Entonces tuve una lesión grave, yo también en ese segundo año, que fue la ruptura de mi muslo, o sea, tuve un desgarro grande en el muslo, que ha sido una de las lesiones más graves que he tenido. Entonces perdí muchos minutos, cuando regresé quise recuperarme rápido, pero esas ganas de jugar me hizo recuperarme, pero tal vez estaba muy joven y sentía que estaba bien, pero
yo perdí completamente, o sea, el músculo del cuádriceps, perdí uno de esos músculos, ¿verdad? Es un músculo de cuatro, es un músculo de cuatro partes, ¿verdad? Entonces yo podía seguir ejerciendo, los otros tres músculos podían seguir ejerciendo la función, pero yo estaba sin músculo, literal, jugando sin un músculo. Y obviamente perdí mucha fuerza a la hora de hacer un arranque, a la hora de hacer un salto, hacer esos pequeños detalles que hacen la diferencia en el fútbol, Sí, perdí por tener un músculo menos. Sin embargo, seguí jugando al alto nivel, y um, al año, justo al año, dio repercusión en la rodilla, porque todos esos músculos caducan en la rodilla, y perdí el menisco externo de la rodilla, tuve que tener una operación, ¿verdad? Fue bastante duro, una artroscopía, que no es una operación grave, pero siempre todo eso te va restando, ¿ves? Todo eso te va restando fuerza, minutos, ritmo. Entonces perdí el nivel que tenía, porque venía en un nivel muy bueno. Y bueno, eso sumado a que el equipo no lograra el ascenso, 3 torneos más y no lograra el ascenso, yo dije, bueno, es hora de hacer un cambio. Y pasé a otra institución de segunda división que se llama Uruguay de Colorado, que ahí también es uno de los mejores equipos de segunda división del país. Y hice muy buenos torneos ahí, allá jugué 2 años, igual tratando el ascenso, pero no se logró. Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión, me salió una oferta para venir acá a Miami, y yo siempre, bueno, el sueño de todo jugador es como salir del país, obviamente, y llegué, y vine, y aproveché la oportunidad, ¿verdad? De salir del país. Ahí fue donde, que fue muy duro, ahí ya se empieza otra historia, ¿verdad? Cuando ya llegó acá y todo fue bastante duro, ¿verdad? Salir del país. Tal vez también tú, como costarricense, tú piensas que estás en ese círculo de la Liga Nacional, y cuando sales a un país y tú dices que sos de Costa Rica y no conoces ni siquiera tu país. Entonces, no es lo mismo que llegar a decir, yo vengo de Brasil, o vengo de Argentina, o vengo de Colombia incluso, que son países conocidos futbolísticamente. Tú llegas a un país diferente y dices, sos de Costa Rica, y allá juegan fútbol o qué, y no saben que en serio uno puede, ¿verdad? Entonces es un tema difícil, ¿verdad? Ya cuando llego acá es otra historia completamente. Sí. entiendo. Y después de eso, cuando llegas a Estados Unidos, ya decides como empezar a hacer otras cosas o todavía quieres seguir jugando como Y yo llego inicialmente, como te digo, solo a jugar, ¿verdad? Llego acá a Estados Unidos solo a jugar. Mi mentalidad, yo nunca había trabajado ni nada, o sea, siempre me había dedicado al fútbol. actividad? Ajá. Entonces, cuando yo llego a esta institución, el fútbol en Miami todavía no estaba tan desarrollado como ahora, ¿verdad? Con todo esto que llegó Messi y todo, creció muchísimo. Pero en ese tiempo estaba como todavía, sin embargo, era un equipo profesional, porque traían jugadores extranjeros, tenían 5 plazas de extranjeros que eran jugadores que los traían de Europa, ¿verdad? Pero yo llego acá, y me doy cuenta que, o sea, que es una ciudad muy cara, ¿verdad? Que no se puede vivir solo del fútbol, y lo que te pagaban no era suficiente para vivir bien, ¿verdad? Entonces yo llegaba a entrenar, ¿verdad? A las 7 de la noche, todo el día en el gym y eso, una vida de futbolista. Y yo llegaba a las 7 de la noche porque entrenábamos en las noches, y yo escuchaba a los jugadores como diciendo, como, qué duro estuvo el camello hoy, qué cansado estoy por el trabajo, no sé qué, que nos tocó durísimo. Y yo decía, ¿qué es esto, verdad? Yo no solo juego fútbol, también trabajo. Entonces, pues luego ya jugamos ese torneo, nos fue bien, me gustó también. Por más de que no sea un equipo tan profesional ni de primera división, las condiciones que te dan, y tú lo sabes, aquí en Estados Unidos son diferentes, ¿verdad? O sea, en cuestión de marketing del equipo, en condiciones, o sea, con solo el hecho de que tuviéramos 80 balones, ya eso era algo muy, muy diferente. O sea, todo, te ponen todo para que tú seas, pues, te tratan como un profesional, te tratan como un Sí, profesional, ¿verdad? Muy profesional, porque hay recursos. Hay recursos, eso es la diferencia. Tal vez en nuestros países, no sé cómo sea en Colombia, creo que obviamente Colombia tiene mucho más recursos, pero en Costa Rica a veces, pues es una liga profesional, pero te digo que hay 3 equipos que tienen recursos, ¿verdad? Y sin embargo, hay muchas cosas que cualquier institución amateur aquí en Estados Unidos supera a un equipo profesional en muchas cosas, en marcas de ropa, en las cosas que te dan, en muchas cosas. Entonces eso te motiva, ¿verdad? Me encantó, me gustó. Estaba empezando a jugar también, entonces me gustó la ciudad, me gustó Miami. Vi proyección no solo en el fútbol, sino en trabajos también. Vi que los salarios eran buenos, y ya busqué la forma de quedarme, ¿verdad? Entendí que tal vez ya estaba un poco grande, 25, 26 años, que ya tal vez ese sueño de ir a Europa, o ya tenés que ser un poco más realista y pensar, darte cuenta de que si quieres ir a jugar a Europa, te vas con 21, 22 años, ¿verdad? Yo tengo 26, ¿verdad? Entonces ir a jugar a un fútbol en que te paguen poco, o sea, no es negocio. Entonces yo dije, bueno, me quedo aquí, sigo jugando en una liga medio profesional, que te tratan como profesional, busco un trabajo, estudio, hago negocios, y estoy en una ciudad que tiene mucho potencial. Y así y fue como decidí. Ujú. empiezas a vivir una vida fuera del fútbol, pero Exacto. pues rodeándote del fútbol. Sí. Buenísimo. Nada, Mariano, la verdad que una historia de verdad, una locura, pues todo lo que te ha tocado vivir. Creo Sí. que la vida te ha premiado también. Ha sido eso de hacer el debut y casi pues debutar con gol debe ser una locura, unas experiencias que no cualquiera pues tiene la posibilidad de vivir, sino pues las personas que estamos pues, vinculadas a este hermoso deporte. Nada, Mariano, ya para terminar, quería preguntarte de tus errores, de los que si quieres compartirnos, Ujú. ¿cuál crees que fue?
uno o unos de tus errores en el fútbol para que a otro jugador, a otra persona que sea o no sea jugador, pueda aprender de esto? ¿Y para qué te sirvió el fútbol? Ok, sí. Creo que el mayor error, y lo reconozco ahora que tengo una edad más madura y entenderlo, fue que debía haber dicho muchas veces que no a muchas cosas y enfocarme solo en el fútbol. Eh, También fue parte de mi culpa y no en parte de mi culpa, porque, ¿qué dije? Yo siempre llevé las dos cosas de la mano, el fútbol y el estudio. Entonces, yo tenía muchos amigos en el fútbol y en el colegio, en la escuela, todo. Y tú sabes que, o sea, yo estaba luchando por un sueño que otras personas no estaban luchando, mis compañeros del colegio, por ejemplo. Entonces, yo no entendía lo que era eso, ¿verdad? Y fue muy duro para mí saber que ellos tal vez salían de fiesta o iban a tener actividades o después del colegio se iban a hacer cosas, a McDonald's, lo que sea, y yo tenía que ir a entrenar. Entonces era muy difícil para mí tener que desprenderme de eso o tener que sacrificar un fin de semana sin que ellos se reunían todos y yo tener que ir a entrenar a un partido. Era muy duro. Entonces muchas veces no, no separé mis prioridades y muchas veces dije que sí a una fiesta, muchas veces dije que sí a salir, muchas veces dije que sí a ir a McDonald's y faltar mi entrenamiento. Y creo que eso me enfocó un poco de mi objetivo y yo me hubiera enfocado más en el fútbol completamente, hubiera sacrificado, porque al final eso son cosas que no aportan nada y que van a llegar poco a poco, pero en ese momento no lo entendí. Y si hubiera enfocado toda mi atención en el fútbol, creo que con mi talento hubiese llegado muchísimo más largo, ¿verdad? Mucho más lejos. Pero muchas veces Buenísimo. dije que sí y no sacrifiqué cosas que ahora hubiera sacrificado. Entonces creo que ese fue el mayor error ¿verdad? El que cometí en el fútbol. Ujú. ¿Y cuál era la otra, perdón? Buenísimo, no, gracias por tu honestidad. Esperemos que la persona que, y no solo en el fútbol, ¿no? Sino una Ujú. persona que esté enfocada en su objetivo, en sus Claro, metas, de sus sueños, sí, le puede servir. Y sí, la otra es, ¿para qué te ha servido ser deportista? todo, en todo. El fútbol me ha dado todo, me ha dado amistad, me ha dado estudio en su momento, me ha dado dinero, trabajo, lo que sea, todo. Entonces, pero creo que lo que mayor, o sea, lo que más me ha dejado realmente ha sido esa ambición y esas ganas o sea, no, ese clima que yo tuve de ganar siempre en la vida y me acostumbré a eso, me ayudó mucho. Yo digamos, ahorita, por ejemplo, que tenga algún jefe o que tenga alguien que esté superior a mí y me venga y me diga algo, no me da miedo, porque ya a mí desde los 12 años me están regañando fuerte, ¿me entendés? Y me están enseñando que la vida es seria y la vida es con presión. Entonces yo ahorita, gracias a Dios, el fútbol primero me ha abierto muchas puertas para todo, pero yo ahorita no tengo miedo ni siento ningún temor de ir a hablar con la persona que sea de tú a tú, porque yo no me siento menos y soy un ganador y eso me enseñó el fútbol. Y entonces creo que eso es lo que, un estilo de vida ganador es lo que creo que me ha dejado el fútbol, ¿verdad? Más que todo en eso. Que yo puedo lograr lo que yo quiera porque soy un ganador. Eso es lo que no vino a este mundo a ganar. Eso es lo que me ha enseñado el fútbol, ¿verdad? Y que todo es posible. Claro. Buenísimo. No, nada, Mariano, agradecerte pues por este tiempo que te tomas de estar aquí, de compartir tu experiencia, de compartir tu vida pues futbolística y esperemos que las personas que estén escuchando puedan aprender algo pues el día de hoy. Te agradezco, hermano, y nada, espero que pases un excelente día. No, gracias a ti, fue muy bonito y espero que también pueda ayudar en algo a alguien y no, y gracias a ti, más bien, fue muy bonito, la verdad. Ah, gracias. Eh,